Hace mucho tiempo, en una galaxia lejana, muy lejana, un joven cineasta se arriesgó a cambiar la historia del cine con una película de ciencia ficción y aventuras en un momento en el que nadie creía en el género, y contando con un equipo de jóvenes actores y profesionales del séptimo arte recién salidos de la universidad. La Guerra de las Galaxias, como se tituló originariamente, antes de que el éxito la convirtiera en el primer episodio de una lucrativa franquicia, nació con la desconfianza de prácticamente todos los que participaron en el proyecto, pero ejerció de bisagra entre el nuevo Hollywood de los años 70 y la era del blockbuster de los 80. Atento, Chewie. Preparados los reactores inferiores. ¿Pero qué? Al salir del hiperespacio nos hemos metido de lleno en una lluvia de meteoritos. No figura en ningún mapa. ¿Qué pasa? Nuestra posición es correcta, pero Alderaan no está. ¿Cómo que no está? Lo que oyes no está. Han hecho volar por completo el planeta. ¿Pero cómo? Destruido por el Imperio. Antes de la llegada de George Lucas y con Stanley Kubrick como una de las pocas excepciones, el género de ciencia ficción era materia de serie B, carente de prestigio y dirigido sobre todo a un público juvenil. El enfoque de Lucas tampoco sería de ciencia ficción pura, sino más bien fagocitando los componentes de la literatura pulp y los seriales cinematográficos de los años 30 y 40, con Flash Gordon o Buck Rogers a la cabeza. Aunque la trama contenía armas láseres, naves espaciales y estaciones de combate, lo cierto es que el gusto del director por la mitología ejercía mayor influencia que la visión de una sociedad futurista y tecnificada. Lucas era también un gran amante del cine de samuráis, especialmente de la obra de Akira Kurosawa, por lo que su guión también bebió de alguna de estas películas. Otro punto de influencia era la historia, desde la caída del Imperio Romano hasta el nazismo. Curiosamente, pese al batiburrillo de influencias, George Lucas consiguió crear un corpus homogéneo en el que todo cabe pero nada sobra, al menos en las versiones previas a los retoques digitales. Estos compartimentos nos han salvado. Los utilizo para el contrabando. Nunca pensé que yo me escondería en ellos. Pero esto es ridículo. Aunque pudiéramos despegar, no nos libraríamos del campo de tracción. Deja eso de mi cuenta. Maldito loco. Ya sabía yo que dirías eso. ¿Quién es más loco? ¿El loco o el loco que sigue al loco? Lucas contaba ya con 2 películas a sus espaldas: THX 1138 a partir de un cortometraje rodado en la universidad y American Graffiti, un homenaje particular al cine y la cultura de principios de los 60. Ambas estaban auspiciadas por su amigo Francis Ford Coppola, y si bien no fueron éxitos de taquilla, sí le permitieron recoger suficiente prestigio para abordar su aventura galáctica, además de convertirse con el tiempo también en títulos de culto. Pese a todo, el proyecto de Lucas fue rechazado por todos los estudios, logrando convencer finalmente a la 20th Century Fox con una propuesta poco usual. Lucas aceptó quedarse solo con un porcentaje de la taquilla y los beneficios generados por el merchandising. En aquel momento, con un proyecto de estas características, para el estudio eso era casi aceptar hacer la película gratis, ya que no se esperaba que diera beneficios y mucho menos que el mercado de juguetes fuera rentable. Te estaba esperando, Obi-Wan. Por fin volvemos a encontrarnos. Ya se ha cerrado el círculo. Cuando me separé de ti no era más que el aprendiz. Ahora yo soy el maestro. Solo maestro en maldad. El guión original de Lucas era demasiado extenso, de ahí que el director decidiera centrarse en la primera parte y reservarse los otros 2 arcos argumentales por si la cinta funcionaba en taquilla y se podían rodar 2 secuelas más, un concepto tampoco demasiado popular en aquella época. Aún así, ese esbozo argumental inicial tendría muchos cambios a la hora de convertirse en El Imperio contraataca y El retorno del Jedi. ¿No se encuentra bien? ¿Qué le pasa? He sentido una gran conmoción en la fuerza, como si de pronto millones de voces gritasen de terror y luego se produjera el silencio. Temo que haya ocurrido algo horrible. Será mejor que sigas con tus ejercicios. Si bien el reparto contaba con 2 veteranos como Peter Cushing y Alec Guinness, la mayor parte de los actores eran desconocidos.
Hasta entonces, Mark Hamill solo había participado en series y telefilms, y Carrie Fisher era más conocida por ser la hija de Debbie Reynolds y Eddie Fisher, pero su carrera se limitaba a un pequeño papel en la película Shampoo. Harrison Ford, por su parte, era mayor que sus compañeros de reparto, y si bien tenía más experiencia cinematográfica, lo cierto es que su carrera en el cine parecía languidecer, y se estaba planteando dejarla por la carpintería. Es más, en un principio George Lucas no quería contratarle para el papel de Han Solo, ya que había tenido una pequeña aparición en American Graffiti y el cineasta quería reunir un elenco totalmente nuevo. Ford se encontraba en el casting reparando una puerta y por amistad aceptó leer el papel de Solo para las entrevistas con los actores que aspiraban a otros personajes. Al final, Lucas quedó tan convencido con su forma de representar al personaje que le dio el papel. Gobernador Tarkin, debí figurarme que usted sujetaba la correa de su fiel perro Vader. Noté su repugnante olor a cuervo carroñero en cuanto me trajeron a bordo. Encantador hasta el final. No sabéis lo difícil que me ha resultado ordenar que os quiten la vida. Me extraña que haya tenido el valor de asumir esa responsabilidad. Peter Cushing fue encantador durante todo el rodaje, hasta el punto de que Carrie Fisher tenía dificultades para fingir odiarle ante la cámara. Además, supo darle a su personaje una gran solemnidad, a pesar de rodar toda la película en zapatillas, ya que los zapatos de vestuario le hacían daño en los pies. Por otro lado, Alec Guinness, que aceptó el papel de Obi-Wan porque le había gustado mucho American Graffiti, siempre se mostró poco convencido con la película, que consideraba demasiado infantil, y sobre todo con sus diálogos, que aborrecía. A pesar de eso, siempre cumplió de manera profesional y solícito con sus compañeros de reparto. El papel de Darth Vader fue a parar a David Prowse, culturista con experiencia en el cine de terror, donde había participado en producciones de la Hammer y que era popular en Reino Unido por una serie de educación infantil. Prowse le dio prestancia física al papel, pero desde la primera película su relación con George Lucas fue problemática, especialmente desde que el director decidió doblar su voz por la del actor James Earl Jones. Otros actores clásicos de la serie son Anthony Daniels, Kenny Baker y Peter Mayhew, es decir, C-3PO, R2-D2 y Chewbacca. Los suyos son personajes muy populares, aunque su rostro está siempre bajo el disfraz. ¡Qué pedazo de chatarra! Puede superar en 5 puntos la velocidad de la luz. No tendrá buen aspecto, pero los resultados sí son buenos, niño. Yo mismo he aplicado una serie de modificaciones. Pero tenemos prisa, ¿no? Si sois tan amables de ir subiendo, partiremos enseguida. La película iba a necesitar un amplio espectro de efectos especiales, a sabiendas de que la tecnología de la época iba a ser incapaz de abordar este desafío. Lucas reunió a un conjunto de profesionales con los que había coincidido en la universidad, quienes pasaron años desarrollando nuevas técnicas de miniaturas, abriendo un nuevo camino para los efectos especiales en el cine. De estos profesionales surgió Industrias Light and Magic, la empresa de efectos especiales de George Lucas, que durante 2 décadas se mantuvo como la más avanzada del sector y a día de hoy sigue siendo una de las más importantes en Hollywood. Uno de los nombres más relevantes, aunque muchas veces olvidado, es el de Ben Burtt, el diseñador de sonidos, capaz de crear todo un universo a partir de nuestra capacidad auditiva. Suyos son el lenguaje de R2-D2, Chewbacca y cualquier alienígena que nos crucemos en Mos Eisley, el sonido de las espadas láser o de las naves espaciales, que sí, que en el espacio no hay sonido, pero de haberlo sería así. Burtt fue fundamental también para Indiana Jones, y su experiencia con R2-D2 la aprovechó años más tarde con Wall-E. ¡Por fin! ¿Dónde te habías metido? Vienen en esta dirección. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Los mandarán a las minas de Kessel o quién sabe lo que nos harán? Un momento, ¿a dónde vas? En lo referente a la música, George Lucas no quería una partitura original, sino emplear los planetas de Holst. Steven Spielberg le recomendó que hablara primero con John Williams, quien le convenció de que una partitura original que se adaptara a las imágenes de la película sería más beneficioso. De ahí que Williams pasara a ser el compositor oficial de Star Wars, creando para ello una obra neorromántica, con influencias que iban desde Wagner hasta las composiciones para el cine de aventuras de los años 30 de Erich Wolfgang Korngold. Utiliza la fuerza, Luke. Adelante, Luke. Su
verdad es muy intensa. Confía en mí. Acabada la película, George Lucas no estaba muy convencido de que fuera a funcionar. Hizo un pase privado para sus amigos Francis Ford Coppola, Brian De Palma, Martin Scorsese y Steven Spielberg. Todos le dijeron a Lucas que la película sería un fracaso, excepto Spielberg, que le auguró un gran éxito. Es más, en aquel momento Spielberg estaba ultimando encuentros en la tercera fase, y Lucas estaba convencido de que su amigo le iba a superar en la taquilla. Tal es así que ambos aceptaron ceder al otro un porcentaje de las ganancias de sus respectivas películas. ¿Qué es eso? ¡Viene hacia aquí! Ya estás libre, niño. Acaba y vámonos a casa. George Lucas estaba tan seguro de que la película iba a ser un fracaso que el fin de semana del estreno prefirió irse de vacaciones. Poco después, las salas de medio mundo acogían colas kilométricas de espectadores que querían ver la película sensación de la temporada. El resto, como se suele decir, es historia del cine.